Muchas gracias, Belén. Gracias por la presentación. Hoy vamos a estar hablando de un tema de mucho interés porque cuando hablamos de la 45001, estamos hablando de una decisión estratégica, bien, como lo dice la norma. Pero esta decisión estratégica obedece a unos esfuerzos a los que la organización accede para poder lograr ciertos objetivos. Entonces, hoy vamos a hablar de un término que se utiliza mucho acá en Chile y que a mí me ha resultado muy interesante, sobre todo para entender lo que son los alcances y el sistema de gestión, que es el rayado de cancha. Es decir, es ese marco bajo el cual va a funcionar el sistema de gestión. Ese rayado de cancha en los sistemas de gestión se divide en dos grandes componentes. Está el alcance, que es la descripción de los procesos, productos y servicios que tiene la organización en una instalación específica, ¿vale? Para poder definir el alcance del sistema de gestión y luego los procesos bajo los cuales se van a implementar. Para poder ejecutar esta actividad, pues vamos a tener dos grandes etapas. La primera etapa, una teórica, en la cual vamos a analizar los apartados 4.3 y 4.4 de la norma ISO 45001-2018 y luego por medio de los casos que nos explica la 45002-2023, vamos a ir a la plataforma Kantan y dar respuesta a esos requisitos por medio de esa herramienta de transformación digital. La herramienta de transformación digital que vamos a promocionar el día de hoy es Kantan. Muy bien. Voy a quitar mi cámara para que nos concentremos en la actividad del día de hoy y el título que lleva esta actividad es caso práctico, definición de un alcance y gestión de procesos de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según la norma ISO 45001-2018. Para poder mostrar estos temas, pues vamos a hacer un análisis de los apartados 4.3 y 4.4. El 4.3 lleva por título Determinación del alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y en el 4.4 tenemos el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo con casos prácticos que, como les dije, fueron extraídos de la 45002-2023. Empezamos. En cuanto a al numeral 4, contexto, se divide en cuatro partes. Dos partes que ya vimos en el evento pasado. La semana pasada estuvimos hablando de la comprensión de la organización y su contexto y de la comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas. Bien, eso pues son elementos de entrada que nos van a permitir determinar el alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y en consecuencia definir el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí lo que vamos a obtener es un documento que describe cuáles son los procesos, productos, servicios e instalaciones donde se implementa el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí lo que vamos a obtener es un conjunto de procesos a través de los cuales se va a implementar dicho sistema. Bien. En cuanto al análisis del apartado 4.3, determinación del alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La norma nos establece que la organización debe determinar los límites y la aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para establecer su alcance. Acá hay varios temas claves que debemos tomar en cuenta. Primero que nada, el tema de el debe que tiene la norma, ¿bien? Es que le debemos dar una respuesta, ¿bien? Y los límites y la aplicabilidad. Los límites están relacionados con los límites físicos y organizacionales. Hay que considerar que una organización puede estar compuesta por diferentes instalaciones y en esas diferentes instalaciones podemos tener
un mismo organigrama o podemos tener organigramas segregados por instalaciones. Por lo tanto, cuando nosotros estemos documentando el alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, debemos considerar esos límites físicos y los límites también relacionados con la organización, es decir, hasta qué número de personas le va a aplicar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También es importante que reflejemos los productos y servicios que se prestan en esas instalaciones, o sea, los productos que se fabrican o los servicios que se prestan. Muy bien. Nos establece la norma que cuando se determina el alcance, la organización debe. También muy importante el término determinar. Dentro de la norma, cada vez que se habla de determinar, se refiere a la identificación y análisis. Es decir, que nosotros tenemos que identificar y analizar el alcance de la organización considerando las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1. En este caso, pues serían los factores políticos, ambientales, tecnológicos, sociales, legales, ambientales y los factores mano de obra, métodos, máquinas, medio ambiente, materiales, mediciones, management que afectan a la organización. Y tener en cuenta los requisitos indicados en el apartado 4.2. Recuerden que los requisitos indicados en el apartado 4.2 son se dividen en dos grandes grupos. Están las necesidades de las partes interesadas y las expectativas. Las necesidades son los requisitos inmediatos que tenemos en materia de seguridad y salud en el trabajo y las expectativas es lo que espera. Esto debemos incluir también lo que son los requisitos legales y otros requisitos. Los requisitos legales los establece una parte interesada llamada Estado o ente regulador y lo que necesita es que se cumpla con los requisitos legales y lo que se espera es que ese cumplimiento sea transparente. Bien, ya tomando en cuenta esos elementos de entrada, pues hay que tener en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo, planificadas o realizadas. Estas actividades relacionadas con el trabajo son las operaciones que se ejecutan a través de una organización. Aquí hay que prestar mucha atención porque es la combinación de ambos, tanto instalaciones como lo que son la distribución organizacional o el organigrama. Hay que considerar que las instalaciones que tenga control la organización, ¿vale? Existen ahora modalidades híbridas en las cuales encontramos tanto actividades que son eh, físicas, que están presenciales en un sitio de trabajo, como las que son remotas, que se hacen desde home office o desde teletrabajo. Bien, dada esas características, la organización tiene que definir el alcance y los límites. Límites, por ejemplo, relacionados a que nosotros no podemos intervenir en la infraestructura de un hogar, por ejemplo, para poder mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, pero sí se pueden establecer controles para poder asegurar que el desempeño de las personas dentro de ese entorno, el ambiente familiar, pues sean lo más acorde para lo que es la identificación de peligro, evaluación de riesgo y el establecimiento de controles como proceso del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Eso tendríamos que estarlo destacando en una limitación, por ejemplo. También nos dice que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe incluir las actividades, productos y servicios bajo el control o influencia de la organización que pueden tener un impacto en el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo de la organización. Hay que tomar en cuenta que dependiendo del producto o servicio, por ejemplo, podemos estar hablando del sector construcción, construcción de edificaciones, pues con ello lleva un conjunto de peligros, ¿bien? Pero si nosotros tenemos almacenamiento de sustancias peligrosas, pues esto también tiene otros peligros. Entonces nosotros tenemos que describir ese tipo de actividades. El alcance debe estar disponible como información documentada. Esto es una clave importante en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y particularmente la respuesta a la 45001. Hay que considerar que cuando se habla de que esto tiene que estar disponible como información documentada, es que va a pasar por
tres niveles de control, que es la elaboración, revisión y aprobación. Esto conlleva que cada cierto tiempo se hagan actualizaciones. ¿Qué tiempo va a ser pertinente para esas actualizaciones? Se tendría que revisar cada vez que se ejecuta el proceso de revisión por la dirección. El proceso de revisión por la dirección ratifica o modifica lo que es el alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien. En 4.4 nos encontramos el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo tiene un requisito que es que la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones de acuerdo con los requisitos de este documento. En el documento, cada vez que la organización, cada vez que se establece el requisito de la organización debe contar con un proceso, por ejemplo, para la identificación de peligro, un proceso para la evaluación de riesgo y un proceso de control operacional, pues ahí nos está hablando de tres procesos o subprocesos que podríamos enmarcarlo en una matriz que se llama la matriz HIPER, pero cuidado, no solamente el hecho de la matriz, sino todo el proceso de gestión de esa matriz de HIPER que inicia con el planificar, hacer, verificar y actuar. Existen otros procesos que están involucrados en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, los procesos de participación de los trabajadores, el proceso de determinación de los riesgos y oportunidades de la organización, los procesos relacionados con la ejecución de planes de emergencia. Es decir, nosotros tenemos un conjunto de procesos que atañen al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y los tenemos que ejecutar de forma ordenada. ¿Qué nos trae como consecuencia esto? Pues que estemos pensando siempre en pasos a seguir para poder lograr que el sistema de gestión funcione. Y esos pasos a seguir se encuentran, y es un requisito para lo que es la alta dirección. Los requisitos de la alta dirección lo vamos a ver la semana que viene en que esos procesos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo sean coherentes con los procesos del negocio. Es decir, nosotros vamos a insertar acciones de identificación de peligro, evaluación de riesgo, participación del personal, comunicación interna y todos los procesos de SST en los procesos del negocio. ¿Cuáles son los procesos de negocio? La comercialización, la operación y la operación, la comercialización y la administración de la organización. Esto en mayor o menor medida uno la va a ir eh, desglosando en un mapa de procesos, por ejemplo. Vamos a ver los ejemplos que son extraídos de la 45002-2023, aprovechando la oportunidad para decirles que en la Escuela Europea de Excelencia ya tenemos la actualización de la 45002-2023. Si tú eres un responsable de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, un experto en prevención de riesgos laborales o quieres actualizarte en esta materia, pues puedes consultar directamente con Belén, quien te va a dar la oferta de la actualización. Bien, si quieres cursar el diplomado de 45001 con la actualización, también tenemos esa oferta disponible. También con Belén pueden aclarar dudas que surjan o las consultas que surjan a raíz de esta necesidad. Bien, por lo pronto, pues vamos a ver lo que nos dice los ejemplos que trae la 4.3 y la 4.4 de la 45002-2023. Este ejemplo dice así. Una gran empresa de ubicaciones múltiples revisó los requisitos de la norma ISO 45001. Siguiendo los requisitos, esta empresa determinó sus problemas externos e internos junto con las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Fíjense que hasta aquí lo que está haciendo es seguir la 45001 como una guía. Entonces decidieron comenzar una implementación piloto de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en una de sus ubicaciones con todos los procesos. El objetivo
era utilizar las experiencias de este piloto para ver cómo se podía mejorar el desempeño de SST en toda la organización. Esta decisión fue documentada y comunicada internamente y hecha pública en el sitio web de la empresa. Entonces, fíjense, nosotros nos podemos encontrar con una organización y- de cualquier nivel de complejidad. Lo importante es definir ese rayado de cancha para poder establecer, como lo dice en este ejemplo, unas pruebas piloto, es decir, un sistema de gestión que sirva de referencia y que luego te permita replicarlo en otras instalaciones, al punto de que lo puedas implementar en todas las en todas las instalaciones de la organización. Bien. Eso es muy importante entenderlo porque hay veces que es una limitación el hecho de que no comprendamos que podamos hacerlo de forma paulatina, una limitación porque, claro, al ver las complejidades que tiene una organización con diferentes instalaciones, tomando en cuenta que en las diferentes instalaciones podemos encontrar diferentes tecnologías, conductas y condiciones de ambiente de trabajo, por supuesto, pues van a ser mucho más complejas un sistema de gestión. Pero si nosotros tenemos una estrategia en la cual implementamos con una actividad limitada, pues luego podemos extrapolarla al resto de las actividades. ¿Sí? El ejemplo 2 también es extraído de la 45002 y nos va a permitir ejemplificar desde la herramienta Kantan cómo se le da respuesta al 4.4. Dice, una institución educativa tiene un programa de desarrollo profesional bien definido para sus trabajadores que incorpora temas como recursos humanos, software de computadora, finanzas y ofertas de cursos para instructores. Los procesos incluyen medios para determinar los requisitos de aprendizaje, comunicar ofertas, el autorregistro y el seguimiento de la finalización. La organización, durante su revisión del alcance y los requisitos de la norma ISO 45001, decide integrar los requisitos de competencia para los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional. En este caso han utilizado ese término que son sinónimos, ¿bien? De SST. Bien, en su programa y procesos de desarrollo profesional existentes en lugar de establecer un programa de competencias en SIS o en CISO o en SST. Bien, entonces fíjense, lo primero hay que considerar que tiene la estructura de alto nivel acá en Cantán cuando nosotros ingresamos. Bien, ¿qué es lo que permite este sistema? Pues en el caso del alcance, particularmente, nos permite documentar ese alcance y establecer lo que son la elaboración, revisión y aprobación. Vamos a tener una sección específica de lo que es la elaboración, revisión y aprobación y los detalles de cómo lo registra en el sistema, pero básicamente es esta documentación que encontramos acá. Por ejemplo, en este caso, nos encontramos con un sistema, el alcance de un sistema de gestión con la información sobre el documento, los comentarios de versión, quién lo elaboró, quién lo revisó y quién lo aprobó. Bien, todo esto por medio de un workflow en el cual va dando las fechas en las que esto haya ocurrido. Vamos a hacerlo en lo inmediato para un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo cual lo puedo hacer, por ejemplo, desde un documento simple en el cual, según lo que vimos, era en una empresa muy grande, ¿vale? En este caso se llama el alcance del SST. Esta es la versión 1, el código es AL04, ¿vale? En este caso estoy utilizando un código manual, podríamos hacer un código automático si es que lo queremos alinear con Kantan. Voy a hacer una elaboración de un documento, me identifica como persona, ¿a quién le corresponde? En este caso, le corresponde a la planificación estratégica como un proceso y los comentarios en este caso es elaborar el alcance de la SST para la sede principal.
¿vale? En este caso, porque la identifiqué como sede principal. Como es un documento simple, yo puedo poner aquí el cuerpo. Entonces, aquí sería, por ejemplo, prestación de servicios de consultoría especializada en sistemas de gestión en las oficinas principales ubicadas en Providencia 1208, piso 2, oficina 202, ¿vale? En este caso, de hecho, estoy utilizando un ejemplo propio, puesto que el ejemplo que nos dan allí es muy genérico en la 45002. Aquí yo ya definí un alcance, ¿bien? Entonces, son los servicios de consultoría en esa ubicación. Podría haber colocado los límites si es que en esa consultoría se hace solamente para estos procesos y que se excluyen, por ejemplo, a las actividades de teletrabajo o que se tienen medidas especiales para las actividades de teletrabajo. Bien, aquí está una fecha prevista para terminar esta actividad. Para terminar esta actividad, yo lo que hago es darle clic aquí. Fíjense cómo me permite completar y me manda una posibilidad de revisión con una fecha prevista. Esa fecha prevista puede ser dentro de una semana y manda un mensaje a el próximo responsable, al responsable de elaborar o de hacer la revisión de ese alcance. Ese responsable de elaborar el alcance va a poder tener acceso a la vista previa y naturalmente va a poder hacer algún comentario o decir que está aprobado o no. Aquí se identifica la persona, le dice si está conforme o no y puede decir, por ejemplo, pasar a aprobación. Bien. Ahí estamos pasando a aprobación y le mando un mensaje a quien va a hacer la aprobación. En este caso se lo voy a dejar de aprobación de documento al mismo administrador. O sea, me lo estoy enviando yo mismo para poder hacerlo, no estar saliéndome del usuario y volviendo a entrar, sino que al final le manda un mensaje a la persona que tenga ese rol y ese mensaje, pues lo que le va a permitir es, por ejemplo, verificar aquí el alcance de SST y podemos ver si está aprobado o no, ¿vale? Luego, cuando vayamos a ver la sección de gestión documental, vamos a ver más detalles sobre cómo se asigna ese elaborador, revisor y aprobador, cómo el sistema puede reconocer que el revisor es diferente al elaborador y el aprobador es diferente al revisor. Si es que la organización tiene una estructura para ello, pues eso se puede lograr por allí. Y también pues otros factores como por ejemplo que yo puedo compartir ese alcance. Fíjense que en la norma, en la 45002, nos dice que el alcance lo compartieron por la página web. Nosotros podíamos establecer o compartir ese alcance por medio de una publicación que nos encontramos por acá, en la cual podemos hacerlo por medio de una vista previa. Fíjense que ahí está otro alcance de otro ejemplo que hicimos posteriormente. Y también nosotros podemos hacer, por ejemplo, relación con documentos, los workflows, y también podríamos estar haciendo listas de distribución. Entonces nosotros podemos estarlo distribuyendo para diferentes partes interesadas, pero eso va a ser mejor explicado cuando nos corresponda la sección de gestión documental que estará en el evento correspondiente. Para eso revisen la agenda de eventos de Cantán y de la Escuela Europea de Excelencia. ¿Bien? Hasta aquí, pues estamos con el alcance y luego viene lo que es el proceso, ¿vale? Los procesos de la organización. Dentro de Cantam podemos tener, por ejemplo, un mapa de procesos. Y ese mapa de procesos, pues fíjense que tenemos actividades que son para la planificación estratégica y tiene lo que son
las fichas para poder establecer el nombre del proceso, el código del proceso, el responsable, los objetivos, el alcance, para quien aplica, con entradas, actividades, salidas, recursos y requisitos propios del sistema de gestión. Si este proceso tiene alguna actividad relacionada con riesgos y oportunidades o con el riesgo de seguridad y salud en el trabajo, van a surgir por acá. También tiene la posibilidad de estar relacionados con el alcance. Yo puedo ir añadiendo nuevos elementos, por ejemplo, para adjudicarle a a esa alta dirección, pues por ejemplo, lo que son las políticas o cualquier otro documento que tengamos relacionados en materia de seguridad y salud en el trabajo. Bien, el alcance ahora mismo no lo vamos a poder ver como parte de los documentos asociados a la gestión del proceso porque estaríamos esperando que pase por revisión y aprobación. Fíjense que lo dejamos específicamente en la etapa de revisión y aprobación. ¿Cómo se opera esta aplicación? Bien, aquí cuando nosotros le damos a editar ficha, el sistema te va pidiendo información de quién, cómo es el nombre del proceso, el código del proceso, el responsable del proceso, el objetivo del mismo y el alcance a toda la organización y, por ejemplo, podemos poner todos los sistemas de gestión. Esto es porque, como vemos, esta organización, con los registros que tiene varios sistemas de gestión. Las entradas, vamos a ver aquí lo que son entradas de la alta dirección para lo que es un proceso de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos que hacer esa adaptación. En este caso son, por ejemplo, reportes del contexto emitidos por organismos especializados, requerimientos de partes interesadas, ¿bien? Y también tiene como entrada los requisitos legales. Sobre SST. ¿Bien? Las actividades relacionadas con esta, pues primero que nada lo que hace es el análisis del contexto, partes interesadas pertinentes, alcance, sistema de gestión de SST, liderazgo, política, objetivos, análisis de indicadores de desempeño de SST, revisión por la dirección. Aquí, revisión. Bien, y las salidas que tenemos acá tendrían que ser la política, objetivos, resultados de la revisión, necesidad de cambios y mejora continua de SST. Bien, ahí nos encontramos con actividades, responsabilidades, salida. Y fíjense que aquí ya el sistema va a dejar esto disponible y cuando nosotros entramos al mapa de procesos, en este caso el mapa de procesos de Kantan, e ingresamos a la dirección estratégica, pues ya podemos ver cuáles son todas las actividades relacionadas con SST que tiene la alta dirección. Y se puede hacer seguimiento de la ejecución de esas actividades, sobre todo sobre las salidas, para ver si éstas se mantienen vigentes y si la dirección está realizando su aporte al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por medio
de las aplicaciones, que luego vamos a ver cómo cada una de estas aplicaciones se van a ir alimentando en función a que se van ejecutando los distintos procesos que se definieron el día de hoy. El día de hoy, por supuesto, solamente tomamos una muestra a lo largo de, el resto de los eventos, que en este caso nos quedan 10 eventos, para poder demostrar cómo esto se va desplegando. El evento de la semana que viene, a esta misma hora, vamos a estar revisando lo relacionado con liderazgo, política y lo que es roles y responsabilidades. Me gustaría saber si tienen preguntas, dudas o consultas y con mucho gusto las estaremos atendiendo.